Hola, buenas noches. Hoy estamos en una edición más de su programa De Frente a la Biblia. Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan por la emisora y nos ven a través de el internet. Hoy tenemos un programa especial, programa número 58, El Infierno. Qué interesante. Bueno, hoy me acompañan Karina y Norberto. ¿Cómo se encuentran la noche de hoy, muchachos? Hola, Caterine, muy bien, gracias a Dios. Muy contenta de estar aquí y pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en esta noche. Muy buenas noches a todos, damos gracias a Dios de verdad, muy contentos una vez más de estar aquí reunidos con todos ustedes en su espacio de Frente a la Biblia. Como Katy ya dijo, vamos a hablar hoy de un tema muy especial, muy apasionante y muy controversial también, titulado El Infierno. Este es un tema que por centurias ha deleitado a muchas personas, ha inspirado muchas historias también, desde las culturas más antiguas hasta las más modernas. Y saber qué es el infierno, qué es este lugar, si realmente existe o cómo es fundamental para cualquier persona que sea o se haga llamar cristiano. Hay muchas cosas que hay que hablar, hay muchos, como sabemos, las personas tienen ideas distintas, ideas muy diversas realmente, y algunas de ellas muy opuestas entre sí cuando se refiere y se habla del infierno de manera insospechada. Dentro de la misma iglesia cristiana hay posturas muy distantes la una de la otra con respecto a este lugar que se espera que ningún creyente en Jesús vaya algún día. La verdad es que sí, es un tema bastante interesante y hay mucho que decir. No sin antes quiero recordarles a todos que dejen sus comentarios, que escriban si están de acuerdo, si no, si tienen preguntas. Lo que se les ocurra de este tema es lo que queremos escuchar, qué opinan, queremos saber realmente qué piensan de esto. Es la oportunidad que tenemos para despejar las dudas. Recuerden, De Frente a la Biblia. Bueno, sí, la verdad es que tenemos muchas preguntas que nos hacen en los comentarios y que uno ve generalmente en internet. Pero antes de comenzar con las preguntas, Norberto, ¿puedes darnos como una introducción de lo que se trata el infierno, de cómo es, de lo que usted también se imagina de cómo es? ¿Qué tienes que decirnos acerca del infierno? Bueno, la verdad es que hay muchas cosas que hay que hablar acerca del infierno. Sin embargo, como estamos en De Frente a la Biblia, mi opinión personal realmente no tiene mucho sentido, no tiene mucha importancia. El propósito es tratar de mantenernos de acuerdo a lo que está escrito en la palabra. Algo que sí me gustaría comenzar a decir antes de entrar en materia y comenzar a responder las preguntas o las inquietudes que pueda haber. Lo primero que quiero decir es que la visión que el mundo occidental, y yo me atrevería a decir que la tierra entera tiene acerca del infierno, está muy lejos de lo que la Biblia dice que es el infierno. La concepción actual que todos nosotros tenemos de un infierno de fuego, de castigo, de tormentos, de diferentes tipos de tormentos, de juicios diversos, no es bíblica en lo absoluto. Más bien, sabemos por la historia de que la imagen que tenemos tanto de Satanás como de los demonios, como de los lugares de castigo que están en el infierno, y la forma del infierno mismo, se originó realmente durante la época del Renacimiento con los artistas occidentales, pintores y escultores que sobresalieron en esa época y que plasmaron a través de sus pinturas, a través de su arte, de sus poesías, plasmaron la concepción que dio lugar a la visión actual que tenemos del infierno. Entre los más destacados podemos mencionar a un pintor y también escritor desde el Renacimiento, Dante Alighieri, y también John Milton también es uno de los más importantes representantes del arte que dieron origen a la visión o a las figuras o a las formas que tenemos hoy en día acerca del infierno. Bueno, pero ¿y entonces cómo es posible que nuestros padres, que
por lo menos ellos no tienen, en mi caso, mis papás no tienen mucho conocimiento de la escritura o del arte en sí. ¿Cómo es posible que ellos, cada vez que uno se portaba mal, le decía, pórtate bien porque si no, mira que te va a llevar el diablo para el infierno? O sea, ¿de qué manera o por qué nuestros padres o nuestra familia siempre nos acusan de esta manera? ¿Cómo llegó ese conocimiento a ellos al punto de convertirse en una verdad para muchos? Claro, es que es una realidad, es una verdad. Es una verdad que ha sido mal dicha, mal enseñada. Sí, lastimosamente a nosotros nos adoctrinan en la escuela desde pequeños, nos adoctrinan, y esto ha sido por generaciones, y las concepciones que tenemos de nuestra realidad, tanto en el mundo espiritual como en el mundo material, han sido adoctrinadas. Muchas de ellas ni siquiera tienen fundamento científico ni fundamento bíblico, en el caso de lo que estamos hablando ahora, pero a lo largo de la tradición oral y de la tradición escrita, estos conocimientos se han ido pasando de generación en generación, y como han pasado por siglos, pues hoy se consideran incuestionables. Pero realmente cuando vamos a la Biblia, cuando nos sentamos de frente a la Biblia y leemos lo que la Biblia tiene que decir acerca del infierno, nos damos cuenta de que no tiene nada que ver con lo que creemos que es el infierno hoy en día. Ok, maravilloso aporte. Realmente hoy nuestros ojos se van a abrir. Hoy vamos a conocer realmente de qué se trata el infierno, un tema tan hablado, tan comentado, y así como nos está compartiendo en estos momentos Norberto, es una realidad. Qué bueno que tengamos esta oportunidad. Bueno, síguenos contando, síguenos dando un panorama de lo que se trata el infierno, pero en particular quiero saber lo que dice la Biblia del infierno. Bueno, la Biblia dice muchas cosas y no dice nada al mismo tiempo. De hecho, cuando miramos en la escritura, cuando miramos en la Biblia, vamos a mirar la Biblia, el lugar menos mencionado en la Biblia es el infierno. Y en el Nuevo Pacto, es decir, en toda la escritura del Nuevo Testamento, desde Mateo, en las Biblias vernáculas, en cada idioma vernáculo del mundo, desde Mateo hasta Apocalipsis, el infierno como tal se menciona solamente 23 veces, escasas 23 veces, contra 235 que se menciona el paraíso o el cielo. Entonces, el infierno realmente no fue un tema de discusión, no fue un tema de abundante teología, no fue un tema a lo que la iglesia ni el Señor Jesús les dedicaran mucho tiempo ni mucha argumentación. Simplemente lo mencionan en algunos casos muy particulares, muy específicos, pero realmente no hay la suficiente literatura bíblica para poder comprender a cabalidad y a detalle qué es este lugar. ¿Qué sí dice la Biblia? La Biblia dice que el infierno es un lugar de castigo. La Biblia dice que es un lugar terrible, que es un lugar oscuro, que es un lugar en donde la luz de la llama del infierno es más oscura que la más densa tiniebla. Son las descripciones muy amplias y muy ambiguas al mismo tiempo, porque en muchos aspectos eruditos a lo largo de la historia han llegado a pensar de que es un lugar simbólico, otros han llegado a pensar, teólogos, que es un lugar real en donde se imparte un castigo, y todavía no se han puesto de acuerdo de qué clase de castigo ni de cómo se vive ese castigo. Pero hablaremos de eso más adelante. Vamos a tener tiempo para poder detallar cada cosa. Solamente estoy tratando de dar un panorama rápido, ¿no? Entonces, la Biblia dice que en el infierno hay llama, hay un fuego que nunca se apaga, y hay un gusano que nunca muere, y que las personas allí tienen sed eterna y están siendo torturados y castigados por la eternidad. Es lo que dice el infierno. La Biblia, perdón, lo que dice la Biblia sobre el infierno es eso. No dice más nada. No habla de otra cosa, sino exclusivamente lo que acabo de mencionar. Todo lo demás que hemos escuchado y todas las demás cosas que se dicen y se hablan, tengo que decirlo con mucho temor y temblor y sin ánimo de ofender a nadie. Todo lo demás es una excelente y maravillosa historieta. Todo lo demás que usted escuche del infierno, fuera de lo que está en la Biblia, no hay por qué creerlo, porque no hay forma de aseverar tal cosa. Nadie ha ido al infierno y ha vuelto para decir cómo es, excepto los que dicen que fueron.
pero no pueden demostrar que estuvieron allá. Y dos, acogiéndome a lo que dice la Biblia, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que la palabra profética más segura es esta que tenemos, la que hemos recibido como un ancla para nuestras almas, es la Biblia. Entonces, si yo comienzo a decir cosas que están fuera de la Biblia, a enseñar cosas que están fuera de la Biblia, o a creer cosas en el ámbito espiritual fuera de la Biblia, entonces estoy caminando literalmente en arenas movedizas, porque no hay ninguna certeza ni ninguna seguridad escritural que respalde las cosas que se dicen del infierno, exceptuando las que sí están escritas. Ok, muchas gracias, Norberto, por este panorama que nos introduce a este tema tan importante y tan hablado por tanto tiempo. Vamos a dar paso a las preguntas, que son, como hemos dicho, bastantes preguntas las que tenemos hoy, así que vamos a dar inicio a este tiempo. Bueno, una de las primeras preguntas o mitos que la gente cree acerca del infierno es que el infierno es eterno. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Sí, es una de las... Sí, bien dicho, es una pregunta. ¿El infierno es eterno? Bueno, la mayoría de las personas piensa que sí, y eso es un mito. El infierno no es eterno. Y seguramente muchos se rasgarán las vestiduras ahora con lo que acabo de decir, en el momento que digo que el infierno no es eterno. Pero voy a explicar el por qué no es eterno. El infierno no es eterno porque fue creado. Punto. Nada que haya sido creado es eterno. El propio concepto de eternidad con el de creación los coloca en dos posiciones completamente opuestas. Nada que ha sido creado puede ser eterno. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Por lo tanto, no es eterno. Tuvo un principio. Lo único o el único que es eterno en este contexto de frente a la Biblia es Dios. Dios es el único ser eterno. ¿Por qué? Porque no tuvo principio y porque no tendrá fin jamás. Ha existido desde siempre y por lo tanto, como ha existido desde siempre y existirá por siempre, es eterno. Ahora, el infierno, reitero, al igual que Satanás y los ángeles y todos nosotros, fuimos creados. Al igual que los cielos de los cielos donde Dios habita, es un lugar que fue creado. Por lo tanto, no es eterno, tendrá un fin, llegará a un fin. ¿Qué podemos decir acerca de lo que la Escritura habla del infierno? Aclarado esto de que no es eterno, a lo máximo que puede llegar el infierno a ser es un lugar sempiterno. ¿Qué quiere decir esto? Que tuvo un momento, un origen de creación, pero que nunca tendrá final. Si fuese así, si realmente el infierno nunca tendrá final, entonces lo máximo que llegará a ser, por la propia definición misma, es un lugar sempiterno. ¿Qué es sempiterno? Algo que nace o que se crea en algún momento del kairos o del cronos, sea el tiempo del espíritu o el tiempo terrenal, en algún momento se crea, pero nunca llegará a tener un final. Esas cosas que nunca tendrán final, pero que tuvieron un origen, son sempiternas. En ese caso, lo máximo que el infierno podría llegar a ser es sempiterno, pero nunca eterno. Entonces, si esto es cierto, de acuerdo a la definición que nos das, cabe resaltar que si las almas que llegan allí, si hay almas allí humanas, entonces también estarán eternas, como estará ese sitio eterno, con un inicio, ya lo aclaraste, con un inicio real de creación, pero sin fin. ¿Eso es lo que quieres decir? Sí, en el caso de que el infierno sea sempiterno y las almas hayan sido creadas en algún momento, eso nadie lo sabe. Nadie sabe si las almas han existido desde siempre. Nadie sabe, se supone que sí, se supone que el único ser eterno es Dios. Entonces, dando ese beneficio de la duda, digamos que las almas son sempiternas también. Entonces, si un alma llega al infierno, permanecerá durante el tiempo que dure esa eternidad, hasta el tiempo que dure el alma o el infierno. Una de las cosas más tremendas de esto es que dentro de
dentro de los estudios que se han hecho a nivel bíblico y a nivel hebreo de las escrituras, muchos eruditos han llegado a algunas conclusiones, y tengo que decir, las menciono porque se hablan. Estamos hablando del infierno y de lo que la gente dice, tratando de contrastar esto con lo que dice la Biblia. Y para muchos eruditos, las almas estarán en el infierno durante el tiempo que dure el castigo, pero ese castigo no será eterno o sempiterno, no termina, sino que tendrá un fin en el momento en el que el fuego del infierno consuma o devore al alma misma, como si el alma sufriera un proceso de degradación hasta el punto de desaparecerse y ser aniquilada completamente. Entonces muchos piensan eso. Lógicamente la Biblia no habla algo al respecto, ni siquiera lo menciona, pero basándose en algunas escrituras de los profetas como Isaías o como Ezequiel, muchos eruditos han llegado a la conclusión de que el alma tendrá un fin en el infierno. El alma llegará allí y padecerá todo el tiempo del suplicio y del castigo que se merezca, sí, digámoslo así, pero el fuego, el castigo, aunque dure millones de años o aunque dure una eternidad, llegará un momento en el que el alma terminará siendo degradada al punto de desaparecer y ser aniquilada por completo. Entonces, en ese caso, si fuera así, para esa alma el castigo tuvo un fin, aunque el infierno continúe. ¿Sí me explico? Aunque el infierno sea sempiterno y nunca tenga fin el dolor ni el sufrimiento, de manera particular para algunas almas lo tendría. Esto es lo que muchos creen, basándose en lo que la Biblia dice. Ahorita vamos a mirar algunas de estas citas para ver por qué piensan esto. Pero, reitero, de manera tácita, la Biblia no habla nada al respecto, sino que estas son interpretaciones e interpolaciones de versículos bíblicos de los profetas del Viejo Pacto. Es bastante curioso que algo tan hablado en la sociedad a través del tiempo se hable tan poco en la Biblia, de esa manera como tú lo dices, tácita y clara. Pero bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Y bueno, dice: ¿Satanás gobierna en el infierno? Bueno, eso es una, digamos que una forma, una visión, digo yo, le podría decir. De hecho, yo lo creí muchos años. A mí me enseñaron que el infierno era el dominio, el lugar donde Satanás tenía un trono. A mí me enseñaron eso. No me lo enseñaron así como que siéntate aquí, te voy a pintar el trono del diablo, pero era lo que los pastores decían. Los pastores, profetas, videntes, siempre manifestaron tener visiones de Satanás montado en un trono, sentado en un trono en el infierno, y donde los demonios se postraban para adorarle, y donde los demonios venían a rendirle culto y a pedirle opinión y orden, y Satanás gobernaba desde allí. Yo sé que para muchos de los que nos están escuchando, esto es una realidad, que el infierno es el imperio de las tinieblas, es el dominio de Satanás, y es donde Satanás gobierna y desde donde Satanás dirige a los principados y a las potestades. Muchos hechiceros, muchos brujos creen esto, y lamentablemente muchos pseudoprofetas evangélicos y cristianos hoy lo dicen también, lo creen. Hay muchos predicadores que han sido ocultistas, que han sido brujos por décadas, y de repente dice que se convierten al evangelio y comienzan a predicar una cantidad de basura que no tiene nada que ver con la Biblia, una cantidad de mentiras que no tienen nada que ver con la Biblia, y dicen que Satanás tiene un trono en el infierno, y dicen que Satanás gobierna en el infierno, y dicen que Satanás da órdenes en el infierno para torturar a las almas y para que los demonios hagan su voluntad en la tierra. Pero eso es una gran mentira. Es una vil mentira, y están estafando a la gente, la están engañando. ¿Por qué? De frente a la Biblia no hay absolutamente nada que diga que Satanás gobierna en el infierno. No hay absolutamente nada que diga que Satanás es el rey o el emperador del infierno. En lo absoluto. No existe. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Pues lo que dijo ahorita, la Biblia dice que el infierno es un lugar de tortura y de castigo que fue creado y preparado para torturar y para castigar a Satanás y a sus ángeles. Está lejos de ser un paraíso o un palacio, por muy oscuro que sea. Ese lugar es un lugar de tormento y de castigo para Satanás y sus ángeles. O sea que tú nos estás diciendo que la Biblia dice
que el infierno es el castigo para Satanás. Sí, efectivamente. Ok, ¿nos puedes dar alguna referencia bíblica donde, porque sé que esto está impactando a muchos oyentes, a muchos que nos están viendo por el internet en esta hora, porque siempre, de hecho, se ha creído que él gobierna, el diablo gobierna y que él es el rey, que él no está sufriendo allá, que él está como dicen por ahí, nadando como pez en el agua. Sí. Y que los que sí están sufriendo son las almas y aún yo creo que nos imaginamos a los demonios y al diablo en fiesta ya en su lugar, alegres, contentos, felices y haciendo que las almas de las personas sufran. Pero bueno, hoy qué oportunidad tan genial de ver lo que dice la Escritura, lo que dice la Biblia. ¿Puedes darnos alguna referencia bíblica para verificar esta información? Bueno, hay muchas referencias bíblicas. No le voy a dar énfasis a Satanás, voy a darle énfasis al que sí gobierna, al que sí tiene el poder. Y hay una referencia bíblica muy especial en Filipenses, en el capítulo 2 de Filipenses, el versículo, creo que el versículo 8 en adelante. Si me puedes ayudar con la lectura. Esto es un pasaje muy maravilloso, muy tremendo, porque realmente muestra quién tiene la autoridad y quién tiene el poder. Vamos a mirarlo por favor en Filipenses. Listo, ya lo tengo. Filipenses capítulo 2, verso 8. Y mostrándose en apariencia como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Ok. Este versículo bíblico que acabamos de leer muestra que Jesús recibió el poder y la autoridad para reinar y gobernar como rey, ¿sí? Dice que recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, es decir, en el inframundo o en el infierno, se postre ante él, y toda lengua confiese que Él es el Señor, es decir, que Él es el Rey. No hay un correinado en el infierno. No hay un virrey en el infierno. No existe. Hay un meme muy famoso que sale por ahí, demuestran a Jesús, a la figura de Jesús, haciendo un pulso con Satanás por las almas del mundo. Eso es mentira. Esa es la peor patraña que se han inventado para justificar no sé qué tonterías, pero Jesús no está apostando con el diablo por las almas de las personas de la tierra. Jesús venció a Satanás, venció al infierno y lo despojó en la cruz del Calvario. De hecho, hay algo muy impactante que yo oí un día en uno de los programas que presentó usted, y es acerca del capítulo de la tentación de Jesús, en el que él le dice a Satanás que solo al Señor su Dios adorará. Y lo que usted enfocaba esa cita era que esa palabra se la decía al mismo Satanás, dando a entender que incluso Satanás le servía al Señor. Solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Claro, absolutamente. Satanás es un servidor más y tiene que doblar su rodilla delante de Jesús. El mismo diablo, Lucifer, Luzbel, como le quieras llamar, el mismo adversario tiene que doblar su rodilla delante de Cristo y con su lengua, con su boca, confesar que Él es su Dios, que Él es su Rey, que Él es su Señor, que Él es su Adonai. Esto es algo terrible y poderoso, que la mayoría de la gente ignora y piensa que Satanás tiene una rebelión allá abajo todavía. Él sí se rebeló. Él sí se rebeló en el cielo. Dice la Biblia que Él se rebeló en el cielo.
Eso está en Isaías capítulo 14, versículo 28 en adelante, y en Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Ustedes lo pueden leer en sus casas. Y sí hubo una rebelión antes de que el Cronos existiera, pero esa rebelión fue acabada por completo por el mismo Señor, que dice la Biblia, arrojó a Satanás, lo arrojó del cielo y lo mandó al inframundo, lo mandó a la tierra y lo dejó en una posición completamente desolada. Hay varias citas, por lo menos podemos mirar Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Podríamos mirar esa cita para ver la caída del lucero, y las que les dije ahorita, Isaías 14, 28 y Ezequiel 28, 14. Ahora la otra cita donde la palabra de Dios dice que Dios, por medio de Cristo, por medio de su Hijo, venció al infierno, está en Colosenses. Está la cita en Colosenses, en el capítulo 2 de Colosenses. Dice que Él quitó el acta de los decretos que nos era contraria, la quitó de en medio, la clavó en la cruz y venció, despojando a los principados y a las potestades, exhibiéndolas públicamente en la cruz del Calvario. Y bueno, y todos conocemos el resto de la historia, que Jesús fue al infierno. Jesús fue al infierno y quitó las llaves del Hades y de la muerte, se las quitó a Satanás, se las quitó. Y hoy el que tiene absolutamente el control y el poder del inframundo, del infierno, es Jesús. No hay otro, solo Jesús. Vamos a leerlo, por favor, si me ayudas con Apocalipsis 12:9. Apocalipsis capítulo 12, verso 9 dice: Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua y el llamado Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, esta rebelión, lo que comentaba ahorita, la rebelión que Satanás hizo alguna vez en el cielo fue acabada. El mismo Dios la acabó y no dejó nada que él pudiera hacer. En algún tiempo en el pasado, antes de que Cristo viniera, esto sí también lo dice la Biblia y lo deja claro, Satanás tuvo un poder, Satanás tuvo un dominio en este planeta, sí lo tuvo. ¿Por qué? Porque el hombre le entregó ese poder en el jardín del Edén, cuando rindió su voluntad a Satanás al comer del fruto que Dios había prohibido comer. A partir de allí entró el pecado y vino la maldición sobre la tierra, y Satanás gobernó esta tierra por el derecho que le dio la desobediencia del hombre. Sin embargo, cuando Jesús vino, Él se encargó de destruir al hombre fuerte, de atarlo y de saquear su casa. Eso está escrito en la palabra de Dios. Y a partir de allí, Satanás no tiene ningún principado en este mundo. El único que gobierna, reina y rige con gloria y majestad se llama Jesucristo de Nazaret. Ok, genial toda esta información. Vamos con la segunda pregunta, ¿o la tercera? Sí, la tercera pregunta. Ok, hay una pregunta bien interesante. Yo sé que muchos no la hemos hecho, y es si los bebés van al infierno. Yo quiero saber realmente si los bebés van al infierno, porque siempre nos han dicho que los bebés no tienen pecado, que los bebés no hacen nada malo y todo, y que los que van al infierno son cuando ya tenemos uso de razón, conciencia de lo bueno y lo malo. Bueno, eso es lo que a mí me han enseñado, pero no sé si la Biblia diga algo referente a esta pregunta. Bueno, muy buena pregunta también. Que los bebés van al infierno, pues la Biblia no dice que van al infierno en ninguna parte. De hecho, lo que sí dice es que los niños son de Jesús, son de Dios, y que de ellos es el reino de los cielos, los niños. Jesús en algún momento durante su ministerio en la tierra dijo: dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Por obvias razones es inconcebible pensar que un niño va a ir al infierno. Ahora, en los albores de la iglesia primitiva, y en un par de siglos, diría, más adelante, comenzó a salir o comenzó a crecer la idea de que los niños necesitaban ser bautizados para no ir al infierno. Uno de los principales expositores de esta teología no bíblica, oiga bien, no bíblica,
Es uno de los hombres santos más reconocidos a lo largo de la historia, que es, si no estoy mal, es San Agustín de Hipona. Y San Agustín, siendo religioso, teólogo y siendo historiador también, es considerado uno de los padres apostólicos de la iglesia. Tiene gran autoridad para decir lo que sea que tenga que decir. Y él en alguna ocasión dijo que los niños iban al infierno si no los bautizaban. Esto es una gran verdad teológica de San Agustín, pero no es bíblica en lo absoluto. No es bíblica. Entonces, los niños que, según San Agustín, no eran bautizados y morían, se iban al infierno, porque la intención de San Agustín era presentar el bautismo como la puerta de la salvación y el nuevo nacimiento. Y por eso, años más tarde, siglos más tarde, se establece dentro de la religión romana del imperio con Constantino, se establece más adelante como un dogma y como un sacramento el bautismo de los bebés. ¿Con qué fin? Con el fin de que no fueran al infierno. Bautizarlos en el nombre de la Santa Iglesia Católica para que llegara a ser un hijo de Dios, y si moría, no se fuera al infierno. Después que San Agustín lanzó esa bomba, porque eso fue una bomba bien terrible, apareció otro teólogo, también compañero ahí de milicia, San Clemente, y se inventó el limbo. Eso es otra invención histórica y teológica. Entonces San Clemente salió a decir de que sí, si los bebés no se bautizan se van al infierno, pero la suavizó y dijo que antes de llegar al infierno llegaban al limbo, con el fin de que los parientes que estaban vivos tuvieran tiempo de sacarlos del limbo a través de alguna ofrenda que hicieran o a través de algún sacrificio que pudieran hacer. Entonces los bebés no bautizados iban al limbo, se quedaban ahí pues el tiempo que tenían que quedarse, mientras que los parientes los sacaban. Si los parientes no los sacaban, pues se iban al infierno. Y eso quedó así hasta el sol de hoy. Pero ni que los bebés van al infierno está en la Biblia, ni que un limbo exista tampoco. Son dos verdades teológicas, pero que son completamente falsas de frente a la Biblia. La Biblia no dice nada de eso, por lo tanto no lo puedo creer. Bueno, muy interesante esta respuesta. La verdad es que sí, muchas veces se cree, incluso en el colegio los niños se dicen unos a otros que usted no es bautizado, se va a ir para el infierno. Entonces es muy revelador esta pregunta, sí, esta respuesta que nos acabas de dar. La siguiente pregunta, la cuarta o el cuarto mito, es sobre que el infierno es lo que se debe predicar para que las personas se arrepientan. O sea, que para que las personas se arrepientan debemos predicar sobre el infierno y que es el castigo por no creer en Dios. Eso realmente es más que un mito, se hace mucho, es una realidad, y es bien importante que nos diga qué dice la Biblia con referente a eso, porque yo tengo innumerables experiencias de niña cuando recién iba a servicios evangélicos, a invitaciones que me hacían se llaman casas de oración y células en otros lugares, y siempre, o sea, el tema principal era el infierno, y uno salía con mucho miedo y prometía portarse muy bien a partir de haber escuchado tanta cosa. Y sí, es una forma en que sí llega al corazón de uno saber que tiene que buscar a Dios, pero realmente fue algo chévere, bonito lo que acabaste de decir, de que le ibas a dar prioridad a hablar realmente al que es importante, que es Dios. Entonces es una excelente pregunta para mí, y creo que para todos los que estamos escuchando y viendo este programa. ¿Qué dice la Biblia del infierno y por qué se predica el infierno? La verdad no tengo ni idea. Si soy franco, no tengo la más mínima idea por qué se ha adoptado la predicación sistemática del infierno para convencer a la gente a que busque a Dios. Digo que no tengo idea de frente a la Biblia. Sí sé por qué se hace, históricamente.
Pero de frente a la Biblia no hay una mínima, digamos que, sospecha de que alguno de los apóstoles, evangelistas o predicadores de la iglesia alguna vez en toda su vida, por lo menos en lo que está relatado en la Biblia, haya hablado alguna cosa sobre el infierno. No hay. De hecho, la Biblia dice, sí dice la Biblia de manera literal, que los apóstoles del Señor no cesaban y no paraban de predicar en el templo, en la calle y en las casas a Jesús el Cristo. Ese era su tema de conversación y su tema de predicación. El eje central de la predicación de la iglesia primitiva nunca fue el infierno, fue Jesucristo. Ese es la realidad, y a Él es el que la iglesia debería predicar. ¿Por qué entonces, si en Hechos de los Apóstoles y en ninguna de las cartas apostólicas aparece semejante ejemplo, por qué la iglesia moderna lo hace? Pues ¿qué pasó? Hace algunos siglos, cuando comenzaron las épocas, no las cruzadas, porque las cruzadas tuvieron otro fin, otro propósito encubierto, pero cuando comenzó el tiempo del avivamiento, del que se habla en el siglo XVIII, cuando comienza este avivamiento, los misioneros que iban de país y de nación en nación predicando a Cristo, el Evangelio, un día decidieron, para romper el cisma ese que existe entre culturas, para poderlo sortear, para poder hacer un puente, para poder llegar a las emociones y a los sentimientos de los incrédulos, decidieron asustarlos con un infierno. Literalmente eso fue lo que pasó. Eso es historia, usted lo puede verificar, lo puede buscar. Entonces los misioneros de 3, 4 siglos para acá introducen de manera emblemática al infierno, al castigo, a la tortura y a todas las cosas horribles que ya aclaré al principio que no están en la Biblia, y las meten dentro de un mensaje de evangelismo con el único fin de generar terror en el oyente, y que el oyente sienta que no tiene una alternativa sino solamente buscar a Jesús para escapar de ese lugar. Y es una realidad, no hay alternativa. La única manera de escapar del infierno un día es viniendo a Cristo. Pero el usar el infierno como un comodín para cohesionar o para motivar a la gente a buscar a Dios es una práctica muy reciente de los misioneros modernos de 4 siglos para acá, que no tiene absolutamente el más mínimo fundamento bíblico. Lo que considero debe hacerse en la predicación del evangelismo hoy en día es no hablar del infierno con tanta vehemencia, sino presentar a Cristo con ese mismo fervor y con ese mismo denuedo. Predicar a Jesús y presentar a Jesús con el denuedo, por lo menos yo creo que si un evangelista, de los que me escuche hoy a través de este programa, o de los que me estén viendo en las redes sociales, si hay un evangelista hoy que le dedique la mitad del denuedo que le dedica al infierno cuando está predicando, y le dedique la mitad de ese denuedo a hablar de Jesús, te garantizo que será mucho más glorioso y poderosa la conversión de las personas cuando conozcan verdaderamente a Cristo y no lleguen a Jesús como la estampita salvadora que me va a sacar del castigo eterno. El fin no justifica los medios, creo, en ninguna manera. El fin es la salvación, pero utilizar el infierno para meter terror a las personas no es garantizarles nada. Lo hermoso de la salvación es cuando llegas a Jesús porque te enamoras de Jesús, porque quieres conocerlo a Él, porque quieres que Él cambie tu vida, no porque hay un incendio atrás que me está consumiendo, que me está quemando y me toca darle la mano a lo primero que me salga para que me saque de allí. Lastimosamente la mayoría de nosotros nos convertimos a Cristo y nos convertimos al Evangelio huyendo del fuego del infierno. Pero realmente lo hermoso es venir a Cristo porque Él te llama, porque pone su corazón en tu vida y porque lo amas. Que junto con eso pues te salvó del infierno, pues qué bueno, qué bendición.
pero realmente el fin, que es la salvación, no debería de ninguna manera presentarse bajo amenazas o bajo acechanzas de destrucción. Debería presentarse más bien la gloria de Dios como recompensa al que busque a Cristo. Claro, muy bien dicho. Este es un giro completo que nos está dando este programa, sobre todo este tiempo en que muchas preguntas están siendo respondidas. Un giro completo a lo que por mucho tiempo de manera tradicional o cultural hemos aprendido. Qué bueno tener esta oportunidad de aclarar todos estos interrogantes. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Es verdad que hay niveles de castigo en el infierno de acuerdo con el pecado? Sí, es una buena pregunta. Me causa gracia porque de frente a la Biblia no existen niveles de castigo en el infierno. La Biblia nunca habla de que haya un castigo diferente para un adúltero o para un fornicario o para un homicida o para un borrachón o para un homosexual o para qué sé yo, un violador o un mentiroso o un incrédulo. Y no hay, perdona que te interrumpa, y no hay niveles de castigo porque la Biblia dice o nos enseña que todos los pecados son iguales, o si hay pecados más grandes que otros, porque entendemos que está el común dicho de la mentirita blanca y que esto no es tan malo como aquello. Y bueno, si hablamos ahorita de que hay almas o que las almas que van para el infierno tienen un castigo allí por lo que han hecho de manera equivocada, entonces si hay pecados más grandes que otros, pues entonces el castigo no va a ser igual para todos. Bueno, realmente sí hay pecados diferentes, los pecados no son iguales, ¿sí? Por su forma, por su desarrollo, por su gravedad, pues los pecados no son iguales. Por eso decimos una mentira blanca o decimos una mentira roja o una mentira del color que sea, porque las estratificamos y las clasificamos porque no son iguales. No es lo mismo matar a una persona que violar a un niño. Son cosas muy distintas. Sin embargo, son pecados ambas. Y Dios no castiga el acto, sino castiga lo que Él ve, que es su desobediencia. Eso es lo que le está castigando. Y para Dios, todo tipo de desobediencia es pecado. La Biblia dice en Santiago que aún el saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Entonces, tanto puedo pecar por acción, al hacer lo malo, y puedo pecar por omisión, al no hacer lo bueno que sé que debo hacer. Entonces, de ahí para abajo, cualquier tipo de pecado, de lo uno o de lo otro, es lo mismo. Para Dios es lo mismo. Y el castigo es por el pecado, no por lo que hago, sino por el pecado en sí. Entonces, ver las cosas de este modo, digamos, coloquemos un ejemplo. Vas con un reloj y pasas por el detector de metales. Te lo detecta. Pero si yo no voy con un reloj, yo voy con una navaja y paso por el detector de metales y se activa. Y otra persona pasa con una pistola, se activa. Otra persona pasa con unas monedas, se activa. La pregunta es, ¿llevaban todos la misma carga? No. Cuando nos dicen pongan sus pertenencias en la canequita, en la cesta que está ahí, y tú vas a mirar, ¿llevan todos la misma carga? No, uno llevaba una moneda inofensiva, otro llevaba un reloj, una herramienta útil, otro llevaba una navaja. De pronto no era un asesino, de pronto era qué sé yo, era un artesano, era una persona que trabaja tallando madera y llevaba su navaja. El otro llevaba una pistola, de pronto no era un asesino tampoco, de pronto era una persona de la ley. Cosas como esta, o de pronto sí había un asesino. Pero ¿por qué el detector prende las alarmas? ¿Por qué dicen deténganse aquí porque no pueden pasar? ¿Por lo que llevaban o por lo que constituía lo que llevaban? Entonces, lo que lleve no tiene importancia, es lo que constituye eso.
Entonces, colocando esta analogía, Dios tiene un detector de pecado. Y de pronto yo tengo, mi pecado es robar. Es diferente al del otro, que es mentir. Pero cuando pasemos por la puerta de la detección, Él va a detectar el pecado. Y por tener el pecado es que no me dejan pasar. De la misma forma, por pecado es que me voy al infierno. No por lo que haga, sino por el pecado en sí. Por el pecado es que me voy al infierno. Ahora, ¿hay niveles de castigo para el pecado? No, porque ya dejamos claro que el pecado es el mismo. No hay ranking. El top 10 del pecado más grande no existe. Es una sola razón, es un solo motivo, y el motivo es pecado. Y por ese motivo y por esa razón voy al infierno. Entonces, ¿de dónde sale la idea de los niveles de castigo en el infierno? Eso se lo inventó Dante. Dante se lo inventó. Dante hizo un círculo del infierno, 7 niveles, si no estoy mal. 7 niveles en el infierno. Después verifíquenlo por ahí por Google, por favor. Y colocó un castigo para los homicidas, y se inventó una tortura y un castigo diferente para los estafadores. Se inventó un castigo y una tortura diferente para los homicidas. Y así, dependiendo el círculo, en el círculo del infierno en el que te encuentres, así será el castigo, y así será la tortura, y así será la intensidad del sufrimiento. Pero la Biblia no dice eso. Eso se lo inventó Dante. Lo curioso de esto es que la gran mayoría de las personas evangélicas cristianas hoy, que dicen haber ido al infierno o haberlo visto en una visión, lo único que ven es lo que Dante pintó. Entonces la pregunta que yo me hago es: ¿vieron mucha televisión? ¿Vieron mucha película? ¿Leyeron un libro de fantasía, de historia? ¿O tienen la cabeza llena de tantas cosas que terminan viendo lo que el cerebro les muestra? Pero no creo en lo absoluto que sea una revelación genuina y verdadera de parte de Dios. Lo siento por todos los que tienen millones de me gusta en esos videos del infierno, pero solamente les hablo con honestidad y sinceridad. Muéstreme un video del infierno en donde presenten todos estos castigos y compárelo con lo que la Biblia dice. Si la Biblia lo dice así, entonces yo le doy un me gusta y le digo, vale. Pero si la Biblia no lo dice, eso simplemente es una hermosa historia de horror bien contada, pero no tiene ninguna validez de frente a la Biblia. Claro, recordemos que nos encontramos en este programa, así se llama, De Frente a la Biblia. Les recuerdo a todos dejar sus comentarios, no se olviden suscribirse. Todas las dudas que tengan pueden escribirlas para despejarlas. Y bueno, yo creo que el tiempo nos da para una pregunta más. Sí, vamos con la última pregunta, pero antes, para aclarar acerca de los círculos del infierno, según esta obra que escribe Dante, la Divina Comedia, son 9 círculos. Perfecto, 9 círculos, sí. Por eso les pedí el favor de que verificaran. Son 9 círculos del infierno, y eso los hizo Dante. Eso no es bíblico en absoluto. Pero hoy se cree de manera abierta, se predica eso, y creo que son de los videos más vistos por la iglesia en las redes sociales, cuando una persona dice que va al infierno y que vio a Diomedes Díaz y que vio a cualquier cantidad de gente, que Michael Jackson que se estaba quemando en no sé dónde. Eso, la Biblia no dice nada de eso en lo absoluto. De hecho, hay mucho más que hablar acerca del infierno, porque de pronto para la próxima, ahora no sé cuál sea la pregunta que venga ahora, pero para la próxima podríamos conversar al respecto de si hay alguien en el infierno hoy en día o no hay. Porque damos por sentado que el infierno está lleno de gente, pero ¿qué dice la Biblia? Eso es interesante poderlo mirar a la luz de la Escritura y saber qué realmente aparece allí. Porque ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si usted lee en la Biblia que en el infierno no hay nadie? ¿En dónde quedarían todos esos testimonios de personas que fueron al infierno y vieron a los cantantes famosos quemándose? Sería una vil mentira. Pero eso lo veremos en otra oportunidad seguramente. Bueno, la última pregunta es con respecto a este lugar que es intermedio entre el infierno y la tierra, que es el purgatorio, el que las almas van antes de llegar al infierno o al lugar que sea que las almas van cuando mueren. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre el purgatorio? ¿Es real o no? Bueno, es una excelente pregunta también. Pero la Biblia no dice nada en lo absoluto.
acerca del purgatorio. Jamás. No existe una sola referencia de un tal purgatorio en la Biblia. Es solamente una invención más de la teología, pero bíblicamente no existe nada en absoluto que lo respalde, ni siquiera que lo insinúe. Entonces, no puedo decir otra cosa, porque de frente a la Biblia, el purgatorio tampoco existe. ¡Wow! Bueno, así finalizamos este gran programa, dando respuesta a cada inquietud que hemos tenido la oportunidad de ver hoy, de responder. Maravilloso realmente este programa y esta respuesta final. Yo creo que esto va a tener una segunda parte, sí o sí. Vamos a tener la oportunidad nuevamente de tocar este tema tan, no digo ya importante, sino tan comentado y tan visto. Bueno, quiero agradecer por la compañía del apóstol Norberto. Ya muchos lo conocen, ya que está siempre en este programa de Frente a la Biblia, y a su hija Karina Colmenares, estudiante de Derecho, que ha estado fielmente programa a programa. Y bueno, su servidora Caterine Betancourt, muchas gracias por habernos visto, por habernos escuchado a través de las emisoras y a través de este medio tan importante como son las redes sociales. Espero que tengan un feliz día, una noche en bendición, agradeciéndoles por cada comentario y cada pregunta, y por estar pendiente a este programa y de cada enseñanza que por aquí se transmite. Un abrazo para todos y feliz noche. Feliz noche a todos, que Señor les bendiga, que Señor les guarde, y gracias por estar con nosotros en esta noche. Hasta luego, muchas bendiciones. Bye bye. Bye. Bye bye.